Tenemos reporte de muchas dificultades en el tema de movilidad en Bogotá con la protesta de los taxistas y las disposiciones del alcalde Carlos Fernando Galán sobre cómo enfrentar el bloqueo de esas vías. Alcalde, ¿cómo está usted y cómo está Bogotá? ¿Cómo amanecemos con los taxistas? ¿En qué vamos? Bueno, buenos días, Gustavo, a todo el equipo de Caracol y a todos los oyentes que nos acompañan. Pues Gustavo, nosotros sabíamos obviamente de esta protesta que fue convocada hace varias semanas. Nos preparamos, teníamos un equipo pues entre la policía, más de 1.300 efectivos de la policía, los 2 helicópteros, los drones, grúas, los gestores de seguridad, gestores de Transmilenio, de gobierno, de convivencia. Tenemos una afectación en varios puntos de la ciudad, usted lo sabe, inició principalmente en el tema de la calle 80, también en Usme, en la Autosur, en la calle 13, en la autopista norte, entre otros. Y nosotros pues la instrucción que le he impartido a los equipos de convivencia, de gestores de toda la administración distrital y también a la policía, es proceder según protocolo. Pues nosotros respetamos la protesta, pero la protesta no puede afectar los derechos de millones de bogotanos como lo están haciendo en este momento, que quieren desplazarse al trabajo o al estudio. Entonces está tipificado en el Código Penal, inclusive el bloqueo a las vías de este estilo, y por eso le pedí a la policía que procediendo de acuerdo al protocolo se desbloqueen los puntos. Yo entiendo la problemática que tienen los taxistas en términos de lo que es la ilegalidad y los vehículos que no cumplen unas normas básicas para poder prestar el servicio de transporte público individual. Básicamente, entiendo la problemática que ellos pagaron un cupo para poder operar y hay unas reglas eventualmente que otros no cumplen, pero eso no nos corresponde a nosotros definirlo, le corresponde a la normatividad nacional. A nosotros corresponde ejercer control y lo hemos hecho, más de 6.400 comparendos impuestos este año por ese tipo de situaciones, pero también, como usted sabe, Gustavo, tenemos otros retos inmensos en Bogotá en seguridad. La policía no puede estar dedicada exclusivamente a eso, tenemos otros retos además en movilidad. Esta es una ciudad en obra, con graves problemas de movilidad también por las obras que tenemos, 480 frentes de obra abiertos en este momento, entonces tenemos que garantizar que la ciudad también se mueva. Entonces, nosotros vamos a rechazar este tipo de acciones de vías de hecho, también de vandalismo. En el caso de Usme, pincharon las llantas de unos buses del SITP que quedaron atravesados. Eso obviamente todo lo vamos a sancionar como corresponde. Y estamos abiertos al diálogo, pero al diálogo respetuoso y sin vías de hecho y sin afectar de esta forma a millones de habitantes de Bogotá. Pero entonces queda claro, alcalde, que va a haber multas para los taxistas que bloqueen y si es necesario sale también, digamos, la fuerza disponible, el Undemo o el antiguo SMAT para garantizar la movilidad. Sí, es decir, nosotros tenemos que actuar, ustedes saben, según lo que dice la normatividad cuando hay un tipo de acciones como estas, y es los gestores de convivencia entran en un diálogo para que se desbloquee, para que, por ejemplo, se habilite la vía, los carriles del sistema de transporte público, etcétera. Si eso no procede, pues, o no se logra por esa vía, entonces se procede a que la fuerza pública entre, eventualmente, por ejemplo, a levantar los vehículos con las grúas, para que se pueda movilizar la gente que está entrando a Bogotá o saliendo. Alcalde, pero independientemente de la situación puntual de lo que está pasando hoy, esto parecería que cada vez se va tirando como la pelota hacia adelante, porque este tipo de protestas pues son muy frecuentes, en cada alcaldía se presentan algunas, en muchas ciudades del país, es un asunto nacional. ¿La solución tiene que estar en el Congreso? ¿Quién es el que tiene que hacer algo para que esto deje de pasar y todos estén más o menos tranquilos? Pues sí, a ver, en muchas ciudades del mundo ha habido esta discusión, a raíz del surgimiento, por ejemplo, de las plataformas y aquellos que tienen un vehículo particular y se conectan con una plataforma y prestan un servicio, pues que la ley no permite, hay que decirlo, la ley no lo permite hoy, a nosotros nos corresponde ejercer control sobre eso. Ahora, yo entiendo la frustración de los que, digamos, operan como taxistas que tienen una licencia y tienen que cumplir ciertas normas. Obviamente, tienen que cumplir normas de seguro, de tipo de vehículo, además muchos de ellos pagaron esa licencia, pues en algunos casos más de 70, 80, 100 millones de pesos. Y dicen, ¿y cómo este otro que no pagó nada puede hacer lo mismo que yo? En eso tienen razón. Ahora, no puede hacer el otro lo mismo que ellos. Y para eso ejercemos control. Pero la solución de ese problema es un tema de normatividad nacional, donde creo que el Congreso tiene que jugar un rol, y la Nación y el Gobierno Nacional tiene que jugar un rol, y buscar algún mecanismo, creo yo, de compensación que permita eventualmente, listo, aquí podrán operar, pero siempre y cuando cumplan unas reglas y haya una compensación a aquellos que sí cumplieron y pagaron para poder operar, creo yo.
Eso ha ocurrido en ciudades como París, entiendo, como México, que funciona así, pero eso no es una normatividad local, es nacional y a nosotros nos corresponde ejercer control, lo estamos ejerciendo, claro, con las limitaciones que implica el hecho de que tenemos una ciudad en obra, con una cantidad de problemas de seguridad que también nos lleva a tener la policía dedicada a otros temas, no solamente a ese. Alcalde, pero ¿quién está en esa negociación con los taxistas? ¿Eso le corresponde a ustedes o a alcaldía o, como dice Espinosa, es un tema del Congreso que evidentemente no hizo nada, ni del Ministerio de TIC que nunca han hecho nada tampoco con este tema? ¿Quién habla con los taxistas? No, pues a ver, depende, porque el tema de la normatividad es un tema nacional y hay un diálogo, entiendo yo, debería haber un diálogo de la Nación, el Ministerio de Transporte con los taxistas. Por eso, por ejemplo, hoy hay protestas de taxistas en varias ciudades del país, no solamente en Bogotá. Es un tema nacional. Ahora, lo que eventualmente lleva a que nosotros tengamos unas mesas de diálogo es porque ellos, por ejemplo, exigen que se trabaje más en el tema del control, que nos corresponde como autoridad local ejercer ese control. Como les decía, lo estamos ejerciendo, más de 6.400 comparendos en impuesto por ese tema. Seguramente se podría más, pero también eso debilitaría las capacidades de la policía en otros aspectos. Hay que entender también eso sobre la mesa. Pero básicamente es así. El tema de la solución definitiva a esto es un tema de diálogo entre el Ministerio de Transporte, el Congreso y los taxistas. No le corresponde al distrito. Nosotros podemos facilitar, estamos dispuestos a promover el diálogo, sí, pero nos corresponde ejercer control y también trabajar para garantizar los derechos de millones de habitantes de Bogotá que quieren desplazarse en el transporte público o en su vehículo o en bicicleta o como quieran a su casa, a la educación o al trabajo. Señor alcalde de Bogotá, muchas gracias y seguimos pendientes de la movilidad en este día de protesta de taxistas en Bogotá. Muy amable. Muchas gracias, Gustavo, a ustedes.